Muy buenas tardes y gracias por estar en sintonía de Canal N. Los saluda Martín Rippel. Bien, y como todos los sábados a esta hora de la tarde lo dejamos con un especial elaborado por la cadena alemana Deutsche Welle, en esta ocasión titulado La lucha en los mercados del azúcar. Una sustancia dulce totalmente prescindible para el ser humano, pero consumida con avidez. Componente invisible de gran cantidad de alimentos. Un importante factor económico. El azúcar. Antes se obtenía mediante sangre y sudor de los esclavos. Hoy en día los productores y los consorcios compiten por las ganancias del preciado dulce. Los frentes en la lucha por el azúcar se extienden por el mundo entero, pero en breve el vencedor podría ser un nuevo sustituto. Súper dulce, bajo en calorías y producto de la manipulación genética. ¿Se avecina el fin del azúcar de caña y de remolacha? La planicie del norte de Alemania. Hace cientos de años que se cultiva la tierra aquí. Uno de los principales productos es la remolacha azucarera. A la par de la caña de azúcar cultivada en las zonas tropicales y subtropicales del mundo, la remolacha es la fuente más importante para la obtención del azúcar. En casa del productor de remolacha, August Schierbecker, están preocupados, porque se están por reformar los acuerdos que hasta ahora mantenían estable el precio del azúcar dentro de Europa. Y el futuro de este emprendimiento depende del precio de la remolacha y del azúcar. Esperemos que no haya cambios demasiado contundentes, que no nos veamos afectados. Nos tendremos que reunir en alguna asociación coherente y de ese modo hacer frente a los grandes compradores de azúcar. O de lo contrario, nos hundiremos sin pena ni gloria. El otoño es la época de la cosecha de remolacha azucarera. Entonces los productores trabajan 24 horas por día. Las enormes cosechadoras por lo general son propiedad de empresas especializadas. August no podría pagar uno de esos gigantes. La supervivencia de muchos de estos productores depende de la reglamentación para el mercado europeo del azúcar, que garantiza un precio justo para la remolacha y el azúcar, protegiendo al mercado interno europeo del ingreso de azúcar de bajo costo del resto del mundo. Se puede decir que en mi granja, la mitad del ingreso proviene de la remolacha. En nuestra producción tenemos un 25% de remolacha y aproximadamente 70 hectáreas de agricultura. Y en cuanto al ingreso, eso es casi la mitad. Buenos precios para los productores de remolacha y las fábricas de azúcar implican malos precios para los consumidores. Estos son, entre otros, los productores de bebidas como la empresa de Utler Mütke, que trabaja en estrecha colaboración con el consorcio internacional Coca-Cola. Por día de trabajo necesitamos 30 toneladas de azúcar. Eso significa que nuestro consumo anual asciende a 7,5 millones de toneladas. Si pudiéramos pagar el precio internacional siendo nosotros la concesión más pequeña de Coca-Cola en Alemania, reduciríamos los costos en 3,5 millones de euros por año que no habría que trasladar al consumidor. Naturalmente, los fabricantes europeos de bebidas preferirían comprar el azúcar al precio más bajo del mercado mundial. Por eso, ellos y otros compradores de azúcar presionan para que se levanten las restricciones a la importación. La Bolsa de Valores a término en Nueva York, el centro del comercio mundial de azúcar. Aquí se negocian los llamados futures, contratos sobre el azúcar de futuras cosechas.
Estos determinan el precio mundial del azúcar según explican los agentes de bolsa que se desempeñan aquí. Mi nombre es Anthony Campanino. Soy uno de los dueños de la firma East Coast Option Services. Somos agentes aquí en la bolsa y comerciamos con futures y opciones de azúcar. Tenemos una gran cartera de clientes en Europa. Lo primero que hacemos por la mañana es hablar con ellos para informarnos sobre cómo marcha el mercado en Europa. Luego fijamos la estrategia para el día y a las 9 comienza el comercio. ¿Cómo se establece el valor de mercado internacional para el azúcar? Si un comerciante en Alemania quiere comprar o vender azúcar, ¿cómo determina el precio? Puede preguntarle al vendedor o también a los compradores de azúcar, pero no necesariamente le darán un precio adecuado. La función de nuestra bolsa es la siguiente. Reúne a todos los productores y compradores más importantes de azúcar. A través del comercio de azúcar aquí en la bolsa, se fija el precio de mercado. Las bolsas de mercado a término existen porque los precios del azúcar y otros productos agrícolas están sujetos a variaciones extremas. La bolsa hace posible la compra-venta de azúcar muchos meses antes de la cosecha. Joe O'Neill nos explica por qué el precio del azúcar sufre variaciones tan grandes. El mal tiempo, un huracán u otros problemas en las zonas productoras de azúcar pueden provocar un incremento extremo del precio. Por otro lado, si se cosecha más azúcar que lo previsto o lo necesario, entonces los precios pueden bajar dramáticamente. Las contrataciones a futuro les ayudan a los productores y los compradores a protegerse contra tales oscilaciones de precio. Esa es la verdadera función de la bolsa a término. Uno puede protegerse contra oscilaciones imprevisibles. Y como nadie puede prever exactamente la evolución futura, a veces un pequeño trascendido puede tener enormes consecuencias, como ocurre en esta oportunidad, según relata Anthony Campanino. Al cierre de las operaciones hoy subieron los precios, porque corría el rumor de que en Brasil había una huelga de estibadores. Brasil es un productor importante de azúcar en esta época del año. A causa de ese trascendido, mucha gente ha querido comprar contratos de azúcar. Mientras los agentes de bolsa de Nueva York ya están especulando con el azúcar de la próxima cosecha, en la fábrica de azúcar de Schleswig, en el norte de Alemania, las remolachas son convertidas en azúcar. La fábrica es parte de un consorcio azucarero. Entre los propietarios están los mismos productores de remolacha. Año a año, las fábricas europeas producen un excedente de cerca de 5 millones de toneladas de azúcar con respecto a la demanda europea. En realidad, con esto debería bajar el precio. Pero la reglamentación del mercado lo impide. Asegura que a pesar del exceso de producción, en Europa el azúcar cueste más del doble que en el mercado mundial. Y a la vez protege al mercado europeo frente al ingreso de azúcar de bajo costo de otros países. Los excedentes de azúcar europeos tienen que rematarse a bajo precio en el mercado internacional. Eso solo es posible con altas subvenciones, porque es mucho más costoso producir una tonelada de azúcar en Europa de lo que se paga por ella en el mercado mundial. Pero en el mercado mundial, esas exportaciones subsidiadas europeas causan la caída del nivel de precios. La reglamentación del mercado de azúcar crea enormes gastos. A los consumidores y contribuyentes europeos les cuesta hasta 6.600 millones de euros por año. Pero para August Schierbecker es la salvación. Si no existiera esa reglamentación del mercado del azúcar, tal como rige en la actualidad, estaríamos en un nivel de precios en relación con el mercado internacional, en el que ya no valdría la pena producir remolacha, sería imposible. Pero hay que decir que en Alemania tenemos en el ámbito de la producción de remolacha y ante todo en el procesamiento importantes beneficios sociales. Uno de los más importantes puertos de embarque del azúcar europeo es el de Hamburgo. Aquí se cargan 200.000 toneladas de azúcar por año, según explica Jürgen Carstens, gerente de la terminal azucarera.
A comienzos de la década del 90, se enviaba mucho azúcar al mar Báltico, Estonia, Rusia. Luego hubo un gran viraje en dirección al norte y oeste de África. En los últimos 4 años, enviamos mucho azúcar en contenedores a los Emiratos Árabes y al Cercano Oriente. O sea que hay grandes variaciones y no se puede establecer de antemano a qué país irá el azúcar cada año. En el mercado mundial, el azúcar producido en Europa con altos costos se paga al mismo precio que el proveniente de otros países con menores costos de producción. En muchos de esos países, las normas ambientales y sociales efectivamente están muy por debajo de las de Europa. Las condiciones de producción en esos países podrían ser mejoradas si los europeos también pudieran comprar allí su azúcar al precio usual en el mercado. Por lo menos eso es lo que argumentan los opositores a la reglamentación del mercado de azúcar, como el fabricante de bebidas Müller-Mübke. Se discute si en verdad tenemos el derecho moral de comprar azúcar en países que no tienen los mismos métodos de producción que nosotros, países en los que se explota a los trabajadores agrarios. Por empezar, no es nuestra intención explotar a nadie, y por otro lado también es un hecho que esa reglamentación del mercado en realidad impide que algo pueda cambiar en esos países, porque no tienen posibilidades de vendernos a nosotros. Y por eso no podemos decirles en realidad nos gustaría comprarles azúcar, pero por favor bajo condiciones de producción diferentes a las de hoy en día. Si uno viaja a la República Dominicana en el Caribe, podrá comprobar cuáles son las condiciones de vida de esa gente que produce azúcar de bajo costo, ante todo para el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace 500 años que se produce azúcar de caña en la República Dominicana. Desde un comienzo, la rentabilidad de las plantaciones estuvo basada en mano de obra de bajo costo. En la época de la colonia española se traían esclavos de África Occidental. Después de independizarse de España, los Estados Unidos se apropiaron de la mayor parte de las lucrativas plantaciones. Un alto porcentaje del azúcar producido aquí a bajo costo se exporta a los Estados Unidos sin pagar derechos aduaneros y se vende allí a los precios considerablemente más altos del mercado local. A comienzos de los años 80, Coca-Cola reemplazó para los Estados Unidos el azúcar de muchas de sus bebidas por un edulcorante de bajo costo obtenido del maíz. Los Estados Unidos redujeron sus importaciones de azúcar de la República Dominicana, con graves consecuencias para este país, nos cuenta una trabajadora en las plantaciones. Pero el área cañera, la gente se mantenía del área cañera, el bracero vivía de su caña. Aunque la gente dice que es batallero, que es la área cañera, pero de aquí, del área cañera, es que el país, la República Dominicana, vive. Y después que la área cañera se ha caído, este país ha sufrido mucho. Y no tanto el país, sino los braceros, los trabajadores, los pobres. En la República Dominicana también vive casi 1 millón de inmigrantes del vecino Haití. La mayoría de ellos trabaja en las plantaciones de caña de azúcar. Viven en batelles, las barracas de las plantaciones. Muchos son víctimas de un floreciente tráfico de humanos. Aquí hay caña. Aquí por lo menos se puede trabajar en la cosecha de caña. En Haití no hay trabajo. Ni siquiera se puede ganar el dinero para enviar a los hijos a la escuela. En Haití falta de todo. Solo por eso venimos aquí. Que los otros que venían aquí. La caña de azúcar que se cosecha aquí es procesada en una fábrica cercana. Esta es propiedad de la familia Fanjul, compuesta por exiliados cubanos con residencia en la Florida. Ellos producen más de la mitad del azúcar que se exporta de la República Dominicana a los Estados Unidos. Su ganancia por esas exportaciones se calcula en $120 millones estadounidenses por año. Los cortadores de caña de azúcar reciben una paga de 20 centavos por hora. El productor alemán de remolacha azucarera, August Schirr-Becker, aún no necesita competir con el azúcar del mercado mundial. Pero muchos campesinos europeos están preocupados porque la Organización Mundial de Comercio, WTO, hace que el mercado mundial esté cada vez más próximo.
En encuentros celebrados anualmente en invierno, August se reúne con otros productores alemanes de remolacha para analizar la situación. La Organización Mundial de Comercio quiere liberar el comercio de productos agropecuarios en los próximos años. Eso también afectaría a las exportaciones europeas de azúcar, fuertemente subvencionadas, y la importación a Europa de azúcar de bajo costo de otros países. En la discusión en torno a la reglamentación del mercado del azúcar, todo se relaciona con el precio. También en la exigencia de admitir sustitutos del azúcar. En los Estados Unidos de Norteamérica, la industria de las bebidas ha reemplazado el azúcar por el edulcorante isoglucosa. Esta sustancia se obtiene del maíz, por lo cual también se lo llama glucosa de maíz. En Europa, la reglamentación del mercado del azúcar les impide a los fabricantes de bebidas reemplazar el azúcar por isoglucosa. Pero ahora quieren poner fin a esa prohibición. Ellos exigen el levantamiento de todas las restricciones para sustitutos. Esto es una amenaza para la industria del azúcar. En cambio, México abrió su mercado a las sustancias alternativas del azúcar hace pocos años. El campesino Sabino Figueroa, sin embargo, sigue convencido de las bondades de su azúcar. El jugo de la caña es afrodisíaco. Quien come caña y la saborea, se pone como chiquillo. ¿Para qué quiere nomás? Vitamina. ¿Para qué quiere Viagra? Esto es lo mejor. Sabino Figueroa es un pequeño agricultor de la provincia mexicana de Veracruz. Él vive de sus plantaciones de caña de azúcar. En verdad, el jugo dulce de la planta ya no tiene un papel relevante como afrodisíaco. La mayor parte del azúcar va a la producción industrial de alimentos, ante todo a la industria de las bebidas. En ningún otro lugar del mundo se beben tantos refrescos por persona como en México. El mercado mexicano aporta casi el 10% del volumen mundial de ventas de Coca-Cola. La multinacional sigue siendo uno de los principales compradores de azúcar en el país. Pero desde que Coca-Cola suplanta el azúcar en sus bebidas por glucosa de maíz, el consorcio compra cada vez menos azúcar mexicano. Desde noviembre hasta mayo arden innumerables fogatas en los campos de caña de azúcar de la provincia mexicana de Veracruz. En las noches serenas se prende fuego a las plantaciones para facilitar la cosecha. Cerca de 150,000 pequeños productores como Sabino Figueroa viven en la zona de cultivo de la caña de azúcar. Durante décadas, estos agricultores y la industria mexicana del azúcar tuvieron su ingreso asegurado. Pero desde que en 1994 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, su situación ha empeorado drásticamente. Mientras Sabino todavía está en el campo, su mujer Araceli prepara el desayuno. La familia Figueroa maneja una pequeña plantación con 10 hectáreas de tierra cultivada. Entregan su cosecha a una fábrica de azúcar cercana. Desde la firma del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, la situación de los Figueroa se torna cada vez más difícil. El precio del azúcar ha caído. A veces la fábrica de azúcar no puede pagarles durante meses. La crisis está muy dura aquí en nuestro país. No vamos a decir nada más nuestro pueblo, nuestro municipio, o aquí en El Modelo o en Cardel, ¿no? Eso es generalizado a nivel nacional. Los pequeños productores de azúcar todavía logran subsistir en México. Pero desde el Acuerdo de Libre Comercio, el azúcar de producción nacional es reemplazado en medida creciente por glucosa de maíz importada de Estados Unidos. A la inversa, los Estados Unidos siguen limitando hasta hoy el ingreso de azúcar mexicana para proteger su propio mercado. Las fábricas de azúcar son un importante factor económico en México. En muchas regiones rurales no existe otra industria. La ciudad de Cardel vive de esta actividad.
Una de cada 3 fuentes de trabajo se perdería si la fábrica de azúcar se viera obligada a cerrar, opina el gerente Miguel Vera. Sabemos que todos los países, un país poderoso como Estados Unidos, necesita desplazar su producto, pero también necesitamos nosotros, como trabajadores de una industria local, proteger nuestra industria, proteger nuestro campo, que protejamos también el empleo, la generación de empleos en nuestro país. La importación de alta fructosa está desplazando esos empleos, está disminuyendo nuestras oportunidades de desarrollo y está creando oportunidades para un país que ya tiene bastante. Cada año decenas de miles de campesinos mexicanos abandonan su país. Ya no pueden vivir de la venta de sus productos. Ante todo, los jóvenes emigran. Muchos de ellos ingresan en forma ilegal en los Estados Unidos. El precio del progreso. Hace 30 años los avances de la biotecnología posibilitaron la producción menos costosa de glucosa de maíz. Eso afectó a la producción de azúcar en la República Dominicana, en México y en otros países. En breve, los progresos en la tecnología genética podrían volver a causar grandes innovaciones en el mercado de los edulcorantes. También esto puede traer aparejados profundos cambios económicos y sociales. Los investigadores franceses, Marcel y Annette Ladig, trabajan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de París. Cuando en 1985 se hallaban en Gabón, estudiando los hábitos alimenticios de los monos, comprobaron que los animales tenían gran predilección por un determinado tipo de pequeños frutos colorados. Marcel Ladig los probó y quedó sorprendido. Cuando los probamos, tenían un sabor muy intenso. Simplemente no podía ser azúcar. Eran mucho más dulces que el azúcar. Y en el análisis químico tampoco hallamos azúcar. En realidad estábamos en busca de raíces de jam. Annette tiene muy buena vista. De pronto vio un pequeño fruto en el suelo y dijo, tienen que ser frutos de pentadiplandra. ¿De dónde provienen? Con los binoculares finalmente logró descubrir la liana pentadiplandra muy arriba, en la copa de los árboles. En Gabón se los llama l'oubli, o sea, el olvido. La gente dice que si un niño come estos frutos, olvida a la madre por ser tan dulces y deliciosos. Los dos investigadores habían probado un fruto cuyo sabor súper dulce podría tener grandes consecuencias para el mercado del azúcar. Después de publicar su descubrimiento en revistas especializadas, solo transcurrieron unos pocos años hasta que investigadores estadounidenses aislaran la dulce proteína. El dulzor del corazón de África fue bautizado braceína. Actualmente, los investigadores en biotecnología de los Estados Unidos están trabajando en la obtención de la braceína, el oro dulce del siglo XXI. En el estado de Texas se encuentra la firma Prodigy. Para poder producir braceína en grandes cantidades y a bajo costo, los investigadores implantaron el gen de la braceína en maíz. Con ello se induce a la planta de maíz para que produzca el edulcorante, tal como explica Jim Eccles de Prodigy. Por cada tonelada de maíz cosecharemos 1 a 2 kilos de braceína. Eso no parece mucho, pero si se tiene en cuenta que la braceína es de 500 a 1000 veces más dulce que el azúcar, entonces cosechamos el equivalente a media y hasta 1 tonelada de azúcar, y en forma adicional al maíz. La producción de braceína es muy conveniente. Pero no solo es una cuestión de costos. Para la industria de las sustancias alimenticias, la braceína tiene muchas ventajas. El sabor es más parecido al azúcar que muchos otros sustitutos y prácticamente no tiene calorías. Además, es una sustancia apta para diabéticos y es inalterable por el calor, una propiedad importante porque muchos alimentos tienen que ser calentados durante su procesamiento industrial. En Prodigy están seguros de que la braceína tiene futuro.
La bratzeína puede reemplazar al azúcar en casi todos los alimentos, pero también se pueden concebir productos totalmente novedosos. La bratzeína le da un dulzor natural a los cereales, o sea que se pueden producir copos de maíz o granola con dulzor natural, sin necesidad de agregar azúcar. Eso no se logra con ningún otro edulcorante. Si se extrae la bratzeína del maíz, se pueden endulzar refrescos. Y este es, por lejos, el mercado más importante de los edulcorantes. Quien tenga éxito en presentar al mercado un edulcorante tan prometedor podrá obtener grandes ganancias. Por eso, además de Prodigy, también otras empresas intentan desarrollar nuevos edulcorantes. ¿Cuánto demorarán en salir a la venta, desplazando al azúcar de la mayoría de los productos? Jim Eccles. Es difícil predecir con exactitud cuándo saldrá a la venta la bratzeína. El sistema de producción en maíz está muy avanzado. Lo que menos podemos prever es cuánto tardará la admisión por parte de las autoridades de salud pública. Pero partimos de la base de que tendremos la bratzeína en el mercado dentro de 4 o 5 años. La biotecnología y la globalización producirán cambios cada vez más profundos en el mercado del azúcar. La política deberá enfrentar el gran desafío de crear el marco regulatorio para la comercialización, los consumidores y también los productores.